Bueno, hasta acá la economía en el largo plazo, ¿sí? Ahora veamos el corto plazo. ¿Y qué es el corto plazo? ¿Cómo podemos decir en economía que está el corto plazo? Y acá vamos a ir ajustando un poco esta idea que desarrollé antes del largo plazo, ¿sí? Eh, y la economía en el corto plazo se mide en el corto plazo en función de algo que sucede, ¿sí? Que nos muestra que tiene un principio y un fin, ¿sí? Y que podemos hablar de que este es el corto plazo. Y estoy hablando del ciclo económico. ¿Y el ciclo económico qué es? Es como las vueltas del reloj, que comienzan a las 12, ¿sí? Y terminan a las 12, donde de una vuelta se supone que pasó, no vamos a decir un día porque tenemos que darle dos vueltas, ¿sí? Para que pase un día, pues son 24 horas, pero sí, esa vuelta del reloj está marcando un ciclo, ¿sí? Tenemos el mediodía, el sol subió, el sol bajó, se hizo de noche y dimos toda la vuelta, ¿sí? Eso es el ciclo económico. Vendrían a ser los días que nosotros tenemos. Si quieren, el largo plazo es la aglomeración de varios ciclos económicos. ¿Está? Entonces, una semana puede ser mediano plazo, pero un mes o un año, depende cómo lo quieran medir, podemos hablar de largo plazo, ¿sí? Porque ya estamos contemplando varios ciclos de, de- del día. Ahora, si miramos las estaciones del año, el ciclo comienza, vamos a poner, enero, el 1 de enero y termina el 1 de enero, o el 1 de febrero, lo que sea, o si quieren de primavera a primavera, o de verano a verano, o de invierno a invierno. Y ahí tengo un ciclo. Ahora, el largo plazo, ¿cuál es? Bueno, ver cómo evolucionan esos veranos y esos inviernos a lo largo de toda la historia. Y ahí tengo el largo plazo, ¿sí? Varios ciclos me dan el largo plazo. Bueno, en economía, en realidad, no medimos el ciclo en años. En un año, nosotros sabemos que los árboles se les caen las hojas, quedan sin hojas, empiezan a brotar y tienen su esplendor con su fruto en el verano. Bueno, acá no es tan claro, no es tan nítido, los ciclos económicos son variantes, ¿sí? Pero hay algunas referencias que nos van a servir para determinar cuándo comienza y cuándo termina un ciclo económico. Fíjense este gráfico que les voy a mostrar. Acá tenemos los ciclos de la economía. El grafiquito de acá arriba resume toda la vueltita esta. Fíjense que tengo el auge, vamos a partir de ahí, la crisis, la recesión, la depresión, la recuperación y vuelve al auge. Y ahí da la vuelta al reloj, ¿sí? Es un reloj. Ahora, veámoslo en un par de ejes cartesianos. Por un lado tenemos el nivel de producción, el PBI de un país. Y acá tenemos la variable tiempo. Veamos qué pasa a lo largo del tiempo. Fíjense, a lo largo del tiempo yo arranco en el fondo, ¿sí? O vamos a decir la depresión, como yo lo llamo acá este grafiquito, ¿sí? Y viene un periodo de expansión que también, depende del momento, se llama recuperación, pero lo importante acá es saber que el PBI va creciendo. De repente llega un techo, o lo que se llama en economía también, auge, ¿sí? Auge. Quiere decir que la economía está en su mejor estado. Acá estamos todos bárbaros y estamos muy bien. Ahora bien, después viene la crisis que golpea y comienza la recesión, ¿sí? La economía se deprime, toca fondo nuevamente, ¿sí? Está en estado de depresión para volver a recuperar la expansión. Pero fíjense, detengámonos en este fondo. Desde este fondo que partimos a este fondo, tengo un ciclo económico, ¿sí? Pero a la vez, ¿qué me falta? Y todavía me está faltando ver de expansión a expansión. Y ahí vuelvo a recuperar el ciclo económico. Y de techo a techo. Bien, ahí le di toda la vuelta a cada uno de los momentos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Comparar el fondo con el fondo, la expansión con la expansión, el techo con el techo y la recesión con la recesión nuevamente cuando venga. ¿Sí? Es importante tener un parámetro de comparación, porque así puedo comparar los ciclos económicos. ¿Sí? El ciclo económico entonces es la vuelta al reloj, y la vuelta al reloj comienza con el fondo, termina con el fondo, comienza con la expansión, termina con la expansión, comienza con el techo, termina con el techo, depende en qué lugar del reloj me pare. ¿Sí? Y este es el PBI. Entonces lo que vemos es que el PBI oscila, el PBI va oscilando. Entonces, siempre que tenemos una crisis, nosotros estamos ahora, tuvimos la crisis del COVID, empezamos la depresión y estamos cayendo perdón, tuvimos una recesión y estamos cayendo en el fondo del estado de ánimo de la economía, el estado de la salud de la economía, para que en algún momento venga la expansión nuevamente.
Por eso, siempre que llovió, paró, dice el dicho, eso es así, en economía el capitalismo se mueve de esta manera. Bien, pero yo quiero resaltar esta línea de tendencia que va atravesando a todos estos valores de PBI. ¿De dónde surge esa línea de tendencia? Esa línea de tendencia surge de calcular un promedio de las desviaciones, fíjense, que están por encima y por debajo. Si yo voy haciendo un promedio de todos estos puntitos, lo que obtengo es una variable de crecimiento, una inclinación en la curva esta, que la podemos promediar, y por eso digo, puede ser una recta o puede ser alguna otra función que se asocie, no hay inconveniente, pasa que es más complejo. Pero esa línea me marca la tendencia. Lo que a nosotros nos mide el crecimiento es la línea de tendencia. Esta es la que me marca a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo tengo ciclos económicos que van haciendo este serrucho, pero el serrucho es ascendente, ¿sí? Fíjense que arranco en la esquina izquierda de la pantalla, ¿sí? Quizá ustedes lo vean en la derecha, no lo sé, y empiezo a hacer ciclo, 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 pero tengo auge, crisis, la economía se deprime, auge, crisis, pero fíjense que cuando mido en largo plazo, el PBI creció, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo que mirar cuando analizo crecimiento. Largo plazo, por eso largo plazo, porque no me alcanza el ciclo económico para entender si crecimos o no crecimos. Tenemos que ver muchos ciclos económicos para poder ver cómo es la línea de tendencia esa, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es el corto plazo. Entonces, los gobiernos orientan sus políticas económicas también al corto y al largo plazo. Son decisiones, ¿sí? Las políticas económicas orientadas al largo plazo, al crecimiento y el desarrollo en el largo plazo, ajustan mucho el cinturón hoy, resignan calidad de vida hoy en la población, para que en el futuro, dentro de 10 o 20 años, empiece a haber resultados mejores. Es decir, que la próxima generación va a ser la que va a ver los resultados mejores. Qué problema para una sociedad ansiosa esto, ¿no? Porque lo que nosotros queremos ver es rápidamente que mañana esté todo mejor, ¿sí? Y no resignar nos lleva a probablemente tener recuperaciones más altas y caídas más abruptas también. Acá empieza a operar un concepto que también quiero mencionar, que se llama volatilidad. ¿Y la volatilidad qué es? Es la violencia con la que se da el serrucho este o estas curvas, estas montañas y valles que se van haciendo a lo largo del ciclo, que va dibujando el ciclo económico, ¿sí? Puede acentuarse más o puede ser mucho más plana y cercana a la línea de tendencia. Cuando se acentúa mucho más, estamos hablando de volatilidad. Y la volatilidad implica riesgo. La volatilidad macroeconómica implica riesgo macroeconómico. ¿Qué significa eso? Que el PBI cuando crece, crece mucho, y cuando cae, cuando se expande, vamos a decirlo bien, se expande mucho, y cuando recesiona, recesiona mucho. ¿Y eso qué genera? Inseguridad económica para la gente. O sea, la gente o está muy bien o está muy mal, pero es muy difícil hacer previsiones en una economía donde no sé bien cuál va a ser el impacto y la magnitud de un golpe, ¿sí? O de una variable. Entonces, todo esto del ciclo económico y el PBI, medido en este corto plazo, en este ciclo económico, lo podemos estudiar a través del análisis de la demanda agregada, ¿sí? Esta filmina que está acá, yo la estoy recordando, la vimos antes, y acá yo le separé la oferta global y la demanda global. O sea, la oferta agregada y la demanda agregada. Algo así como la oferta y la demanda que vemos en microeconomía, pero acá está toda la economía en juego, ¿sí? Lo otro era un mercado. La demanda y la oferta de un mercado, acá tengo la oferta y la demanda de la economía de una nación en su totalidad. Puede ser también de una región económica. Entonces, por un lado tenemos la oferta que está conformada por el PBI, que es todo lo que produce, más una nación, un país, más todo lo que importa. O sea que lo que ofrece la oferta de servicios y productos está conformada por todo lo producido en el país más todo lo que importa. ¿Se entiende? Es claro. Por cosa me preguntan. La demanda, ¿qué me dice? Bueno, cómo se consume y se gasta todo esto que se ofrece y se pone a disposición de la gente. Y se gasta a través de 4 variables principales, que son los componentes de la demanda agregada. El consumo, el gasto público, la inversión y las exportaciones netas. Nosotros decimos que por una igualdad macroeconómica, el PBI
más las importaciones, es decir, la oferta global, me tiene que dar igual a la demanda agregada, que a su vez la descompongo de esta manera. ¿Sí? En la próxima clase, lo que vamos a ver es cómo vamos a trabajar con esta ecuación macroeconómica. ¿Sí? Vamos a trabajarla un poco. Vamos a pasar esta m que está acá sumando, la vamos a pasar restando para este lado, ¿sí? Las importaciones. Y entre la X de exportaciones y la M de importaciones vamos a obtener por resultado la balanza comercial. La balanza comercial, que se las voy a explicar en la próxima clase, qué es. Y voy a desarrollar el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, obviamente menos las importaciones, es decir, perdón, las exportaciones menos las importaciones, que son las exportaciones netas, y vamos a hablar de la balanza comercial acá. Entonces, dejo ahí porque tenemos que analizar cada uno de estos componentes y cuáles son las variables que influyen en el consumo, cuáles son las que influyen en la inversión, cuáles son las que influyen y cómo, ¿no? En cada una de ellas. Y de esta manera vamos a estudiar cómo estimular el PBI, cómo hacer crecer la economía, qué es lo que produce recesión o enfriamiento de la economía, o calentamiento de la economía, vamos a ver lo que es el calentamiento de la economía, lo que produce expansión económica, y es a lo que permanentemente, por lo general, se está hablando cuando se habla de economía en cualquier medio o en la vida cotidiana. Estamos hablando del corto plazo, por lo general, poca gente habla del largo plazo porque es incómodo hablar de largo plazo, porque implica resignar hoy para vivir mejor en el futuro.